Bueno, y el día de hoy tengo la fortuna de recibir al doctor Javier Oliva. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Y al doctor Samuel González. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Samuel. Y bueno, pues tengo dos documentos que están, por supuesto, entrelazados. El Plan Nacional de Desarrollo, que tiene el capítulo de Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que es básicamente el central. Samuel, el presidente está enfocando apropiadamente el tema de la seguridad en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que es un intento, pero que le faltan elementos. Yo creo que hay ahí algunos aspectos que son importantes, que deben ser entrelazados con otros aspectos, como el tema de la Guardia Nacional. Hay que medir bien cuál va a ser el impacto de la Guardia Nacional o tratar de, digamos, sostener este análisis para ver cómo la Guardia Nacional se va a desplazar en todo el territorio nacional hacia los 200 y tantos lugares donde van a estar, cómo van a ir tomando el territorio poco a poco, y eso seguramente generará un poco de aumento en la seguridad. Sin embargo, si ese elemento no está correctamente entrelazado con el tema de justicia, es decir, con jueces, fiscales y obviamente los defensores que tienen que hacer juicios completos, no vamos a tener los resultados esperados. Por eso ayer el propio presidente mandó a la secretaria de Gobernación a hablar con los jueces para pedirles que ya no suelten a tantos delincuentes. Y el fiscal dio su informe, efectivamente, de los 100 días, es parte del engranaje. Empecemos por la Guardia Nacional. Viene el periodo extraordinario para las leyes estas que la complementan. Y hoy leía, para sorpresa mía, Javier, que Durazo dice que podríamos pedir fondos de la iniciativa Mérida. Por cierto, hablando de la iniciativa Mérida, Marcelo Ebrard dijo que se está estudiando para ver en qué términos la aceptamos y si sigue vigente. Claro. Pero para fondear la Guardia Nacional, en fin, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, desafortunadamente, Leonardo, Samuel, el público es importante que lo sepa, este gobierno sigue acusando una tendencia a la improvisación en esta materia. Lo podemos observar porque son medidas básicamente reactivas. Hoy fue el tema de la iniciativa Mérida, mañana puede ser otro convenio internacional con el Fondo Monetario, no sé. A mí me parece que en esos términos venimos desde hace varios sexenios, por lo menos desde el de Carlos Salinas de Gortari. Todos los presidentes han actuado en materia de seguridad e inteligencia de manera estructural y sin embargo la pendiente que vive el país en ese sentido negativa pues no se ha contenido. Ya. Oye, porque ciertamente un país que tiene 6 billones de pesos en presupuesto debería por lo menos estar en condiciones de pagarse su Guardia Nacional, no, Sí, no que te la paguen desde fuera. Si reflexionamos como economistas neoliberales, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? Es decir, cuánto se está invirtiendo en seguridad pública y cuántos beneficios están generando en términos de condición de estabilidad en el país. Platicábamos Samuel y yo un poco antes de entrar, más bien él me estaba platicando de casos de éxito, ¿no? En ese sentido, bueno, hay algunas historias, pero que no se inscriben en una tendencia general en ese sentido. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que desde que se creó el CISEN con Carlos Salinas de Gortari, la Policía Federal con Cedillo, la Secretaría de Seguridad Pública con Fox, la Policía Federal con Calderón, la Comisión Nacional de Seguridad con Enrique Peña y ahora la Guardia Nacional, que vemos una constante desde el Poder Ejecutivo, PRI, PAN o Morena, pero lo cierto es que seguimos en esta lógica de no atinar bien a bien cuál es el procedimiento para contener y, por supuesto, recuperar la paz pública. Falta, por supuesto, determinar en las leyes secundarias el tema de la Guardia Nacional. Viene el periodo extraordinario. ¿Tú esperas que haya ahí grandes cambios, Samuel? No, yo creo que las iniciativas están puestas sobre una base muy limitada, muy moderada en lo que esperan, en lo que está puesto ahí. Lo que sí vemos son grandes avances en la materia práctica, ¿verdad? Ya se están formando, ya se están desplazando, aún sin leyes, desde luego, hay quien lo critica. A mí me parece que es la lógica natural. Vamos a ir viendo cómo van tomando los espacios, pero el tema central yo creo que lo puso hace un momento Javier. A ver, el gobierno tiene que darse cuenta y enunciarlo, estoy hablando del gobierno federal, de que el gran error del gobierno anterior fue tomar la seguridad como si fuera un asunto federal, ¿verdad? Cuando el gobierno federal anterior dijo que la seguridad había mejorado por ellos, se equivocó completamente, porque no es verdad. Todos los esfuerzos que analizamos cuando ves Durango, cuando ves Coahuila, cuando ves Yucatán, cuando ves, digamos, que el propio Querétaro o el propio Aguascalientes obedecen a elementos locales en la mejora, aún en los municipios.
Aún ahora en Los Cabos, a pesar de la fuerte presencia de la Marina, ¿verdad? El proceso de desarrollo tiene que ser local, porque es un asunto de imbrincar, de analizar, de desarrollar estrategias locales. Por eso el problema de la inseguridad no es nacional, es siempre local y preponderantemente municipal. Y cuando lleguen a esa conclusión, ellos van a poder generar los procesos de interacción completa, porque la Guardia Nacional no los va a solucionar todos, pero sí va a solucionar todo si hay un proceso de interacción completa, de entendimiento de qué es lo que tienen que mejorar. Hemos hablado de la impunidad legal muy alta del 70% que tienen los códigos, el Código Nacional, el Código Penal, la Ley de Ejecución de Sentencias. Todo eso es demasiado alto, la impunidad. Y efectivamente, uno de los grandes problemas que hemos comentado están los jueces. Oye, yo coincido al 100% contigo. O sea, creo que hay un problema de colección de debilidades locales. Pero dos apuntes rapidísimo, Javier, antes de oír tu opinión. Uno, ayer la CONAGO publicaba un desplegado a todo lo alto y todos decían menos que iban a ser responsables de la agenda de seguridad de sus entidades. Es decir, oiga, señores gobernadores, ustedes mandan en sus entidades. Y la otra es, me preocupa severamente que el anuncio del gobierno federal haya sido que la Guardia Nacional se despliega también en la capital de la República, que sigue teniendo el modelo de mando único, es la jefa de gobierno, la gobernadora que más policías tiene bajo su mando y que en este caso dependamos de la Guardia Nacional. Sí, en ese sentido, y se puede leer claramente en el Plan Nacional de Desarrollo, que prácticamente hay solamente 2 misiones a la reconstitución de las policías locales, y sí me parece que en el proceso de recuperación, como bien apuntaba Samuel hace un momento, el proceso de la recuperación de la vigencia del Estado de Derecho en todo el país son distintas variables, es decir, no solamente está la Guardia Nacional, sino qué pasa con el sistema penitenciario estatal y federal. El 80% de los reclusorios a nivel estatal lo controlan los internos, ¿no? ¿Qué ocurre con los procedimientos Hay una línea penales? de recuperación de los centros penitenciarios. Así es, pero a mí lo que me llama la atención en todo caso es esa sobrecarga que se le está confiriendo a la Guardia Nacional, que no es otra cosa sino también darle de alguna forma una responsabilidad a las Fuerzas Armadas en este procedimiento. Esa es la parte que a mí me llama la atención, que no se pondere, no solamente en los documentos fundamentales como son estos, sino además en los anuncios cotidianos, como estamos escuchando ahora con el tema de la iniciativa Mérida. Oigan, la Guardia Nacional emerge así como un paricutín. ¿Qué ocurre con el Ejército, que queda redimensionado? ¿Qué ocurre con la Policía Federal? ¿Y qué ocurre con Migración? Hoy, si tiene alguna presión el gobierno federal, es precisamente el tema migratorio. Y uno imagina, bueno, la Comar tiene 42 funcionarios, atiende solo refugiados la Comar, no se da abasto. Se supone que Migración no es un cuerpo policíaco y tiene que contener esas oleadas. En fin, ¿cómo queda el redimensionamiento de Policía Federal, Migración y el Ejército, Samuel? Bueno, pues no cabe duda que va a haber algunos ajustes importantes, ¿verdad? La primera consecuencia es que probablemente el Ejército ya no va a estar en las calles, estará la Guardia Nacional, y ese es un elemento, a mi entender, positivo. El segundo... Un ejército mucho más pequeño, ¿no? Mucho más pequeño y una Guardia Nacional mucho más grande. Ya están hablando de llevarla a 135,000 hombres, 150,000 hombres en 2 años. En ese momento de expansión, el control territorial que tendrá será muy importante. Policía Federal incorporada, desde luego, a la Guardia Nacional. Pero queda disuelta en el mediano plazo. Y quedando disuelta en el mediano plazo, según están los proyectos de ley. Y desde luego, el tema complicado que ha sido el tema migratorio, particularmente con los Estados Unidos. Estamos en una realidad que es que el presidente Trump pues está en contra de la migración, hay otros que están a favor de la misma y México está en el sándwich y con una capacidad de actuación bastante delicada del gobierno en ese sentido, porque sabe que el presidente Trump pues tiene la capacidad de cerrarle las fronteras y ese es un dato de realidad. Tenemos que preguntarnos, amigos, qué pasaría con un cierre de fronteras de 5 días, ¿verdad?, como amenaza. Terrible. No, la pregunta es si tienes este desbordamiento de migrantes, ¿quién los contiene? ¿Migración? ¿Llamas a la Policía Federal? ¿Le dices al Ejército, ayúdame? Porque tengo 4,000 cubanos que quieren salir de los centros de detención de migración. Evidentemente es una responsabilidad directa del Instituto Nacional de Migración controlar los flujos migratorios. Es decir, esa es una responsabilidad directa. Pero respecto de la pregunta que hacías de cómo van a quedar dimensionadas las Fuerzas Armadas, es muy importante
importante decirle a nuestro auditorio, nuestro teleauditorio, que si bien el grueso del personal de la Policía Militar puede pasar a la Guardia Nacional, esto no implica que desaparezca la Corporación de Policía Militar dentro del Ejército Mexicano, porque su labor de resguardar instalaciones militares e instalaciones estratégicas, pues evidentemente va a permanecer. Las funciones constitucionales tradicionales las conserva. La ciberseguridad, digamos, como gran estrategia, ¿quién se la queda? Sí, nada más decir que en los transitorios de las reformas constitucionales para la Guardia Nacional, el presidente va a disponer los próximos 5 años todavía de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública. Ahora, pasando al tema de la ciberseguridad, evidentemente dentro de las distintas áreas de la Guardia Nacional se creará obviamente una área que esté responsable, como estaba ya en la Policía Federal, ¿no? La Policía Científica y la Policía Cibernética pues mantendrán sus áreas en el perfil de las nuevas amenazas todo el mundo dice, ese es el gran tema de los estados. ¿La debe tutelar la Guardia Nacional o debe estar en otro órgano? En términos la generales gran debe estar estrategia ahí. de ciberseguridad. Digo, porque está también la unidad de inteligencia financiera, donde pues evidentemente el grueso del dinero se mueve a través de las redes digitales de comunicación, ¿no? Entonces, sí hay una clara propensión, me parece, a darle a la seguridad cibernética una centralidad en la Guardia Nacional. Porque ayer platicaba con la titular del SAT, que es un órgano del Estado mexicano que funciona muy bien, tienen más recaudaciones, así debería funcionar la Procuraduría, tienen más recaudaciones, más gente que declara, pero pensaba, digamos, ataque como el que tuvo Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ayer, contra la página del SAT, la doctora Ríos Farjat descuelga el teléfono y ¿a quién le llama? ¿Le llama al jefe de la Guardia Nacional? ¿A quién le llama? A ver, pero antes yo creo que merece una precisión. La responsabilidad en materia de ciberseguridad es de cada una de las secretarías y de los entes, ¿verdad? La investigación, ya cuando fue vulnerada, es obviamente materia de Policía Federal, Guardia Nacional, en los temas que están en el momento, ¿verdad? Pero evidentemente el tema de la ciberseguridad y de los ataques que pueden venir de cualquier ente estatal o no estatal, es un tema de responsabilidad de cada uno de los titulares y de sus órganos. Ya, de cada uno de ellos. A ver, el tema de reformular el combate a las drogas y la regeneración de la ciudad, que mucha gente lo ha tomado un poco a broma. ¿Cómo lo ves en el Plan Nacional de Desarrollo? Los dos temas. Hay dos cosas que me parecen muy positivas, rescatables. Uno, el presidente ha insistido que el 70% de la confrontación a la inseguridad, digamos, en general, a la delincuencia organizada o no, va a ser la prevención. Esto sí me parece que es un contraste muy notable con los programas y propuestas antecedentes. No estrategias, porque me parece que nunca lo fueron. El gobierno anterior tenía una subsecretaría de prevención que no tenía presupuesto. 0 pesos. Bueno, tenía uno para que no desapareciera. 2 pesos, exacto, durante 2 años. Y me parece que es algo muy importante de ponderar. Y la otra cosa que me parece también muy relevante de la propuesta es abrir y discutir de manera más articulada, más a fondo, el tema de la legalización y consumo de las drogas, que es muy polémico, siempre será polémico, pero ya planteado desde una plataforma que representa la guía que tendrá el gobierno para los próximos años, me parece que es algo muy positivo que se tiene que discutir. Yo los saludo, me parece algo... Samuel, ¿cómo ves los dos temas? Bueno, yo creo que es importante analizar lo siguiente. Mira, Leonardo, Javier, cuando tú vas a Acapulco, y nosotros estuvimos hace 2 fines de semana en Acapulco apoyando algunas acciones del municipio de Acapulco con la presidenta Adela Román, con Juan Jairo García González de Medellín y Pepe Enríquez de Ciudad Juárez, haciendo bastantes programas de desarrollo, tú te das cuenta de que es un gran mito que sea la delincuencia organizada, al menos en el sentido tradicional, la que tiene tomada Acapulco. En Acapulco la falta de Estado te ha hecho que haya, si me permites, ¿verdad?, una serie de gavillas, gangs, como dicen los americanos, o mero, si tú lo quieres, lo voy a definir de la manera más bruta, ¿verdad? Un lumpen delincuencial que no tiene ninguna estructura orgánica. Eso es lo que tiene tomado Acapulco y por lo tanto luchar contra eso es mucho más fácil si tú aumentas el tema de la fuerza del Estado en el lugar, no solamente los policías, sino realmente ir a hacer el trabajo de la mejora urbana, de todo el enfoque, la utilización de los recursos que están dándose para los jóvenes y para los estudiantes y para la gente mayor, con una estrategia coordinada.
se puede generar un aumento del Estado si al mismo tiempo refuerzas a la Policía Estatal y refuerzas a la Fiscalía y a los jueces. Es decir, realmente aquellos que dicen que no se puede mejorar en 6 meses la seguridad están totalmente equivocados. Es absolutamente... Sí se puede, ¿verdad? Y hay ejemplos, ¿verdad? Permíteme mostrarte aquí el ejemplo de Durango, ¿verdad? Que si te lo muestro en un segundo lo ves cómo Durango sí pudo y por qué pudo, ¿verdad? Mira, este es un ejemplo de una política integral. Sí, ahora lo subimos, le pido a la producción que los vamos y hay varias ciudades que lo han logrado. Los Cabos lo acaba de lograr y es un importante. Yo acabo de estar en Nueva York y me preguntaba la gente si podía ir a Los Cabos ahora, ¿verdad? Bueno, pues ya tienen 5, el mes pasado lograron 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es lo mismo que los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que se puede, que con acciones concretas se pueden lograr los resultados. La incidencia en lo local y bueno, que funcione toda la estrategia federal. Preguntarles, el tema de reformular el combate a las drogas, dice el texto y genera pues discusión, ello debe procurarse de manera negociada tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral. No es una decisión soberana de México eso. ¿Por qué tenemos que negociar con un Estados Unidos ese tema? Pregunta, Javier. En términos multilaterales, pues evidentemente porque México forma parte de totalmente de acuerdo en el multilateral. ¿El bilateral? Ahí sí también, suscribo tu posición, estoy en desacuerdo, porque Estados Unidos, por ejemplo, de los 50 estados que integran a ese país, 27 ya han logrado la liberación del consumo de la droga, en este caso la marihuana, con fines terapéuticos, y 8 estados con fines lúdicos, entre ellos California. Entonces, sí e incluso la capital de Estados Unidos. Entonces, toda la costa del Pacífico, el estado de Washington, Oregon y California, todos están legalizados con el consumo de la marihuana. También Canadá. Y no nos pidieron permiso, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. Y de mientras, incluso el gobierno pasado y el actual, pues no han dicho ni una palabra en ese sentido. Sí me parece que tiene que ser una discusión que tenemos que dar los mexicanos, sobre todo por los constantes incrementos en los niveles de violencia que vivimos en el país. Caballero, usted tiene que dar clase y el presidente ya llegó. Samuel, un placer tenerte con nosotros. Es un placer. Javier, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Leonardo. Vamos a